La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ir en contra de lo que está escrito de la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. No podemos ir en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, sino por la misma palabra, defendiendo la verdad. En el día de hoy yo solamente voy a querer esclarecer algunos puntos que he considerado importantes de lo que está pasando ahora en día, de la apostasía que se está viviendo en estos últimos tiempos, y que yo sé que el Espíritu Santo quiere que usted entienda que esto está afectando la iglesia de Dios. Cuando yo me refiero a la iglesia, no me estoy refiriendo a cuatro paredes como la mayoría de la gente está acostumbrada, que piensa que el lugar donde se congregan es el templo y le llaman iglesia solamente a la estructura que está en pie. Pero la Biblia nos dice que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia y el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Cada uno de ustedes es una roca viva que Dios ha puesto en su iglesia para que nos estructuremos y nos edifiquemos los unos a los otros. Lo interesante del asunto que voy a tratar hoy es que se han levantado aún mucho más gobiernos apostólicos y vientos de falsa doctrina. Ya el Espíritu Santo nos había advertido allí en 2 de Pedro que se iban a levantar falsos maestros que enseñarán según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, que por avaricia harán mercadería de la iglesia de Dios. Pero lo más triste y lamentable es que la iglesia de Dios se ha dejado influenciar por estas personas ávaras, por estas personas que solamente aman los halagos, aman el dinero y aman que los idolatren. Porque la idolatría no ha desaparecido. Muchas personas piensan que la idolatría ha desaparecido dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, como sucedió en la iglesia católica, que se introdujo la idolatría por mucho tiempo. Y cuando yo me refiero a idolatría, no solamente me refiero a imágenes de yeso o imágenes hechas por hombres. La idolatría también puede ser el dinero o puede ser también los seres humanos. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues ya vemos que el Papa se hace llamar, según la iglesia católica, el vicario de Cristo en la tierra. Pero ahora han surgido movimientos, entre comillas, evangélicos o cristianos, como se hacen llamar, que creen que la persona que lo está dirigiendo es una persona que le tienen que rendir suma pleitesía y suma obediencia. Y aun si esa persona no está obedeciendo los parámetros bíblicos, ellos creen en sus razonamientos que tienen que obedecer a esa persona solamente porque está en un, entre comillas, cargo exclusivo de liderazgo. Y el único liderazgo que debemos tener en cuenta es Jesucristo. Jesucristo es el líder, es nuestro rey, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es el Hijo de Dios. También la Biblia nos llama como nuestro amigo, nuestro hermano. Pero cuando una persona quiere sacar a Jesús de la ecuación, si podemos decirlo así, si ellos quieren solamente decir que ellos tienen el poder, se cae en una idolatría, y la Biblia nos dice que ningún idólatra tendrá su parte en el reino de Dios. ¿En qué consiste esta clase de idolatría? En que si el pastor o el apóstol, o como le llaman ahora, profeta, dice algo, ellos creen, sin examinar la Biblia, que él está diciendo la verdad y tienen que obedecerlo. Pero la Biblia nunca, en ningún momento nos dice la palabra de Dios que si la persona que está al frente, ya puede llamarse pastor o profeta o supuestamente apóstol, si esa persona va contraria a las ordenanzas que la palabra de Dios nos dice, la Biblia dice que no tengamos temor de ellos, no debemos obedecerlo porque ellos van en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ejecutando doctrinas tales como los pactos, la siembra, el diezmo, la transferencia de unción y muchas otras cosas más.
que están plasmadas en el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es figura y sombra del nuevo pacto que ahora vivimos en Jesucristo. Y la Biblia dice que si hay un nuevo pacto, hay una nueva ley. Y muchas personas pueden decir que están en desacuerdo con esto, pero es totalmente la verdad. Si hay un nuevo pacto, hay una nueva ley. En el Antiguo Testamento el pacto y las promesas fueron dadas a Israel por medio de Moisés. Pero ahora la redención de mejores promesas es dada a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no podemos vivir en la sombra del antiguo pacto porque estamos viviendo bajo la plenitud del nuevo. ¿Cómo podemos predicar todavía diezmos o predicar primicias o predicar acerca de siembras o transferencia de unción como se hacía en el antiguo pacto y trasladar esas dogmas, esas doctrinas al Nuevo Testamento? Es un error bíblico totalmente, porque ahora en el nuevo pacto la Biblia nos dice que nosotros, cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas como el Consolador, todas las personas somos ungidos. Todas las personas que hemos creído en Cristo somos los ungidos. Escúchenme bien. Ya si una persona se cree que solamente es el ungido de Dios y que el resto del pueblo o la congregación donde asisten no son los ungidos, ya se está entrando en una idolatría. La persona está idolatrando a esa persona que está al frente. ¿Por qué estas personas que se dicen llamar apóstoles, y algunos no se dicen llamar apóstoles sino pastores, declaran que son los ungidos de Dios? Lo hacen según sus propios deseos. La Biblia nos dice en 2 de Pedro que son soñadores, son nubes sin agua, que son arrastradas de aquí para allá. Son personas que también dice la palabra que son amancilladores, son personas engañadoras, son personas que solamente le interesan la avaricia, solamente le interesa el dinero del pueblo. Todo lo hacen por dinero. Y ese es el problema, cuando un predicador solamente transfiere el mensaje de la palabra para ganar dinero, tomando la piedad como fuente de ganancia, como dice la Escritura, se está cayendo en un error terrible doctrinal. ¿Por qué? Porque no están agradando a Dios, se están agradando a sí mismos. Y las personas que lo siguen, las congregaciones que siguen a estas personas, tampoco están agradando a Dios, están agradando a un hombre. Entonces fíjense en esto, estos falsos apóstoles o pastores se agradan a sí mismos y el pueblo que los sigue están agradando no a Dios sino a ellos. Y ahí es donde se enfoca la idolatría dentro del pueblo de Dios. Cuando hay una puerta abierta de idolatría, francamente se está predicando una mentira. La Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira. O sea que, como dije al principio, nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Cuando estamos predicando la verdad de la palabra de Dios, hay personas que no aceptan el mensaje, hay personas que lo rechazan. ¿Por qué? Porque prefieren amar la mentira, porque es mucho más cómoda. El evangelio, este evangelio que seguimos, que profesamos, es un evangelio de sacrificio. Jesús sacrificó su vida, Él lo dejó todo, dando la gloria. Se vino aquí a ser hombre y se vino a sacrificar por nosotros. Abandonó todo lo que tenía allí en el cielo para obedecer al Padre. Se humilló, dice la palabra, hasta lo sumo. Por eso es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús lo dejó todo en el cielo, se humilló por nosotros. Él dijo aquí en la tierra que no tenía dónde recostar su cabeza. Le lavó los pies a sus discípulos como muestra de sumisión, como muestra de humildad. Y es más, Él dijo, así como yo he hecho, haced también los unos con nosotros. O sea que Dios, Jesucristo, vino a obedecer al Padre y a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero estos amancilladores de la carne, estos falsos pastores o falsos ministros que se han levantado por amor al dinero, solamente quieren jactarse de ellos mismos. Se aludan entre ellos mismos con palabras vanas, diciendo yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido de Dios, yo soy el hombre intocable, y se atreven hasta a maldecir al pueblo si no siguen sus ordenanzas. Pero Jesucristo de ninguna manera aquí vino a maldecir a nadie. Él vino a dar su vida por rescate de muchos. Y este es el mensaje que muchos cristianos no han captado. Que si una persona que supuestamente quiere ejercer un liderazgo o quiere estar
está ejerciendo una función de pastorado, porque sí hay pastores, esa persona tiene que estar a servicio del pueblo, no estar encima del pueblo. Jesús lo dijo. Si alguno de vosotros quiere ser el mayor, comience por ser el menor, comience a servir. Porque así como ejemplo os he dado, lavar los pies de los discípulos fue una muestra de servicio, fue una muestra de que nosotros no podemos estar por encima de absolutamente nadie. Porque el único consolador es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que está aquí en acción en el mundo. Ese consolador que Jesucristo nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. No es una congregación ni una denominación. Muchas personas, esto es otro error que he visto muy comúnmente, hablan de cobertura espiritual cuando defienden sus congregaciones, que ellos le llaman templo o iglesias. Defienden el ministerio y defienden todo aquello que va contrario a las promesas y a la palabra de Dios. No va conforme a la piedad, no va conforme a lo establecido en la palabra de Dios, sino que ellos defienden solamente su razonamiento, dicen que esta es mi congregación y que aquí me siento bien, sin tener en cuenta que el que los dirige, que se hace llamar el pseudo apóstol. La palabra apóstol, como ya lo hemos visto, es solamente una palabra que significa enviado. No es una palabra que significa que él es el jefe de unos pastores, o el jefe de los evangelistas, o el jefe de un conglomerado apostólico, como ahora se han levantado últimamente. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Ciegamente siguen a su líder, sin ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra. ¿Quieres agradar a Dios? Comienza a obedecer la palabra. Este es un camino que se hace fuerte y solamente los valientes, los violentos arrebatan el reino de Dios. Jesucristo dijo que el reino de Dios no es de esta tierra. ¿Por qué si entonces el reino de Dios no es esta tierra no comiences a ver que esos pastores o apóstoles están acumulando riquezas, se están haciendo millonarios, están instigando o están doctrinando al pueblo a ser ávaros también como ellos, a atesorar tesoros en la tierra y a prometerle al pueblo que si siembran van a tener esto, si siembran dinero van a tener sanidades, si siembran dinero van a tener milagros, si siembran dinero van a tener grandes beneficios de parte de Dios. Eso es un engaño, eso es totalmente un engaño, porque la palabra de Dios, eso es contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios no vende sus dones, Dios no vende sus regalos. Si Dios te da algo es por pura gracia. La Biblia dice: de gracia recibiste, de gracia da. Dios no está vendiendo sanidades ahora en día. Tú no tienes que hacer nada para recibir algo de Dios. Pero déjame decirte una vez más: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Si tú estás buscando sanidad, no solamente busques a Dios o vayas a una congregación por esa sanidad. Ve a Dios porque de verdad quieres amarlo, quieres obedecerlo. Si tú caminas en obediencia a Dios, todo lo demás se añade. No tienes que preocuparte de que, tengo que dar dinero para recibir esto. No te ganes. Dios no se gana con favores. Dios no se gana con sacrificios. Dios no se gana absolutamente nada con sacrificios. La Biblia dice que Dios dice: obediencia quiere y no sacrificios. O sea que si tú quieres ganar a Dios por 3 ayunos, estás en un camino totalmente equivocado. Muchas personas quieren ganarse el favor de Dios yendo cada 8 días litúrgicamente a una congregación, que no digo que sea malo, sino que lo hacen no con el sentido que se debe de hacer. Se tienen que hacer las cosas por amor a Jesucristo, por amor a su palabra. Y si tú estás yendo a una congregación donde un pseudo apóstol, un pastor, te está haciendo sembrar o pactar con Dios por milagros, la Biblia te dice que tú tienes que salirte de ellos, tienes que apartarte de ellos. ¿A quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si tú quieres agradar a Dios, quieres ser un verdadero siervo de Dios, y si tú no conoces a Dios, te lo digo en este momento: todo pastor o apóstol que te predica diezmos, promesas, siembras, no es un siervo de Dios. Está predicando mentiras, está predicando levadura. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si una congregación está predicando mentiras, esa levadura va a leudar a toda la congregación en general. No lo van a ver inmediatamente, pero tú lo vas a ver en tu vida espiritual.
Tú vas a ver que tu vida no va a ser una vida de sacrificio. Tu vida va a ser una vida solamente monótona. Vas a caer en una monotonía. Vas a caer en un estado como de conformismo. Vas a caer en un estado en que solamente quieres agradar al hombre. Si no vas a un culto te sientes mal. No por Dios. Te sientes mal porque el hombre que está ahí al frente no te está viendo. Y si vas es por agradarle a ese hombre, no a Dios. Ese es el estado de conformismo que han entrado muchos cristianos. Se quiere agradar al hombre antes que a Dios. Todo se ha vuelto la liturgia se ha vuelto muy común. El costumbrismo se ha vuelto muy común entre el pueblo de Dios. No seas un cristiano litúrgico. Sea un cristiano de obediencia. Que cada punto de la palabra de Dios tú lo atesores y lo vivas como si fuera el primer día. Cada punto de la palabra de Dios tú lo puedas vivir. Si la Biblia dice que tienes que vivir en humildad, tienes que ser humilde. Si la Biblia dice que bástate mi gracia, como el Señor le lo dijo a Pablo, está bien, Señor, tienes que decirle, Dios, me basta tu gracia. Pero ¿cómo puede ser posible que un cristiano, que tú te dices ser una persona que se dice cristiano, no sé si tú o otra persona, está yendo a una congregación solamente para complacer al hombre? Y son tan perversos, son tan malvados que colocan a aquella persona en puestos de liderazgo o puestos grandes dentro de ella, solamente para tenerlos allí porque diezman más, solamente porque esa persona ofrenda más. Buscan entonces favorecer a aquella persona que está supuestamente sembrando lo material para ellos. Y dicen, esos falsos pastores, falsos ministros dicen, si tú siembras, vas a recibir una gran bendición, vas a recibir esto de parte de Dios. Y resulta que los únicos que prosperan son ellos. El pueblo vive solamente a rastras. Pero ¿por qué ese pueblo vive mal? ¿Y por qué esa persona de liderazgo vive bien? Porque tú has entrado en idolatría con aquella persona. En la vida nunca, en una congregación, tú vas a ver eso en la palabra de Dios, que ninguna congregación fue dirigida por una sola persona. Siempre fueron varios pastores, congregación. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere evitar que la iglesia caiga en idolatría. Que una persona diría, por una persona se puede caer en el error de tal idolatría. Puede comenzar con un solo ministro, está bien, es pequeña la congregación, pero después hay que procurar que todos entren a la unidad de la fe, todos crezcan y todos puedan aportar en el ministerio de Dios. Y eso es uno de los puntos que yo quería tocar también, porque me considero que no está bien lo que estamos viviendo ahora en día, no está bien las cosas que estamos viendo ahora en día, como el abuso hacia el pueblo de Dios se ha vuelto de una manera, ¿cómo lo podemos decir así? Descarada. Se han vuelto descarados ahora sí, de una manera increíble. ¿Pero por qué lo dejamos? Porque como pueblo de Dios no estamos proclamando la verdad. Estamos llamados a ser atalayas. Nosotros estamos llamados a defender la fe. Nosotros estamos llamados a proclamar la verdad. Así se le duela a quien le duela. La verdad tiene que fluir. La verdad tenemos que proclamarlo. Tenemos que decir lo que es. Y la iglesia de Dios tiene que despertar de tanta mentira. Tenemos que despertar de tanto abuso de poder, de tanto abuso doctrinal en que se han caído. No digo que congregarse sea malo. Congregarse es bueno, porque allí envía bendición y vida eterna. O sea, es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Está bien. Pero cuando se dice habitar los hermanos juntos, se refiere a que tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Tenemos que ir a una congregación donde se nos predique la verdad. No una congregación donde se va a predicar verdad con mentiras. Una verdad medias es una completa mentira. No podemos ir a un lugar donde solamente vamos a encontrar que el supuesto apóstol, los pastores y los hijos manejen una empresa que le llaman ahora iglesia familiar. ¿Por qué? Porque los únicos que se benefician no son ellos. Predican el diezmo, pero tienen a personas trabajando gratis para ellos. Los líderes de alabanza, que ahora les llaman líderes de alabanza, bueno, tienen ministerios. Y no digo que cantar sea malo, pero se han levantado, bueno, hasta ministerios de alabanza o ministerios de lo que sea. Y líderes que le trabajan totalmente gratis y trabajan mucho más que el pastor o que el apóstol. Trabajan mucho más que ellos para su congregación y le trabajan gratis. Y el que recibe el salario es aquella persona que les predica 1 o 2 veces por semana un sermón de 1 hora.
¿Esto es justicia? Eso es una totalmente injusticia. Dios es un Dios de justicia. Y Dios nunca aceptará que eso, Dios nunca va a aceptar, nunca va a estar de acuerdo que eso pase en el pueblo de Dios. Porque Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios se levanta con toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la palabra de Dios. Dios se levanta contra todo ello. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas? ¿Por qué Dios envió el diluvio? Ahí como dice segunda de Pedro. A aquellas personas que practicaban la injusticia. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Por qué? Porque Dios se opone contra toda injusticia. Contra todo lo que llama injusticia. Especialmente aquellas personas que juegan con la piedad. Aquellas personas que venden la fe. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Agarró un lazo de 3 cuerdas y lanzó a todos los que vendían palomas y campistas. ¿Por qué? Porque estaban abusando, estaban jugando con la piedad del pueblo, estaban vendiendo prácticamente su integridad por ganancia deshonesta. Porque la piedad, si toda persona que toma la piedad como fuente, como ganancia deshonesta, es un pecado grave ante Dios. Hacer dinero en el mundo, bueno, lo que sea, eso es malo, pero mucho más malo es jugar con el dinero de la gente, jugar con la fe de la gente, coger el dinero de la gente y comprarse carros de lujo, comprarse relojes, comprar jets. Algunos son tan descarados que tienen hasta jet y lo justifican, que es para la obra de Dios. ¿Sabes por qué caemos en este error tan grande? Porque tú y yo no hemos comprendido el mensaje de Dios. Hay que comprender que Dios no busca que nosotros atesoremos tesoros en la tierra. Como ya dije anteriormente, el reino de Dios está en los cielos. Si vas a atesorar tesoros, atesoras en el cielo. Y tú, pastor que me escuchas, si tú te haces llamar pastor o siervo de Dios, tienes que entender que tú no estás aquí en la tierra para atesorar tesoros. Aquí no estamos para atesorar tesoros, los tiempos son malos. Si tú consideras que Dios te ha puesto a predicar el evangelio, ten en cuenta que Dios te lo ha puesto para que lo prediques gratuitamente, para que tú lo hagas con toda la intensidad y con todo el amor de tu corazón hacia Jesucristo de Nazaret. Dios no te ha puesto a ti a predicar evangelio de prosperidad, a predicar diezmos, ofrendas, para enriquecerte, para tener a la gente contenta, entretenida, con unos cultos, y arman de todo, arman conferencias, congresos y cuanta cosa. No podemos ayudar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, la verdad. Tú puedes hacer miles de congresos, retiros, lo que tú quieras hacer, pero el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Y si Dios no ha probado ello en la Biblia, no predique lo que está contrario a la Escritura. Tenemos que ir con toda seguridad a lo que está escrito, como los bereanos, que ellos examinaban lo que les hablaba el apóstol Pablo conforme a la luz de las Escrituras. Si tú eres luz, si Jesucristo está en ti, tú estás en luz. Y esa luz tiene que resplandecer a los demás. Pero si no tienes a Cristo, si tienes espíritu de mentira en tu corazón, eso lo que estás haciendo es en vano. Estás predicando a Cristo en vano porque estás acumulando ira para el día de la ira. Lo que estás haciendo es, si estás predicando mentira y tú sabes que está mal, pero aunque sabes que está mal, prefieres agradar al hombre, prefieres agradar a la cobertura espiritual, prefieres dar el diezmo de los diezmos a tu líder al líder de la cobertura que tiene, de la cobertura que te haga llamar. ¿Sí me entiendes? Entonces es triste que la iglesia ha caído en ese error. Nadie me lo ha contado, yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado y de muchas maneras me han sacado de congregaciones por predicarles la verdad, por decirles que está mal, por decirles que el diezmo es de la ley. Por eso me han sacado de congregaciones. Por decirles que no hay que celebrarse Halloween. Me han juzgado. Por decirles que la Navidad es una festividad pagana. Me han juzgado. Ustedes pueden decir lo que quieran. Por decirles muchas otras cosas. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y lo repito, según el Corintios capítulo 3. Nada podemos en contra de la verdad, sino por la verdad. Por decir la verdad, muchas veces me he ganado enemigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no examinan la palabra si lo que estoy hablando es mentira? ¿Por qué no examinan la palabra si lo que estoy hablando no son palabras de justicia? Yo aquí no me estoy ganando un peso en predicarles. No me estoy ganando absolutamente nada, ni estoy aquí por vanagloria ni nada. No me interesa que
que nadie me tenga en cuenta. Por la misericordia de Dios hablo la palabra y lo estoy diciendo, es porque la pura misericordia de Dios me lo ha puesto a decirlo así. No soy digno de nada, no soy digno de absolutamente nada en este mundo. Todo lo que tengo, lo tengo por la gracia y obra de mi Dios. Y a Él le doy la gloria y la honra. Pero el camino de Dios no puede ser blasfemado por aquellas personas. Porque como dice 2 de Pedro, por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Por causa del diezmo, el camino de la verdad es blasfemado. Por causa del diezmo. ¿Qué no sabes tú que el diezmo fue establecido en la Iglesia Católica a principios del siglo número 10? ¿Tú no sabes eso? El diezmo nunca fue establecido en la Iglesia cristiana en los primeros siglos. Del siglo XV al XVI. De ahí del 17 al 18 se fue estableciendo pautas para establecer el diezmo dentro de la iglesia. En el siglo XIX fue puesto en orden. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando tú no examinas a la luz de las Escrituras que eso no está bien. No solamente el diezmo, los pactos que ellos supuestamente hacen y las siembras, como lo continúo diciendo. Hay muchos errores doctrinales que tenemos que cambiar, pero tenemos que hacer a la luz de las Escrituras, porque la apostasía está haciendo que la iglesia se consuma y se hunda cada día más. Esta apostasía está haciendo que el evangelio sea cada vez más desprestigiado. Está impidiendo que muchas personas entren al camino de Dios, que muchas personas obedezcan a Dios, que está impidiendo que muchos cristianos de verdad obedezcan a Dios como lo deben hacer. Hay que obedecer a Dios, y repito, obedecer a Dios. Obedecer a Dios es obedecer lo que está escrito en la palabra, no lo que sale de la boca de una persona supuestamente pastor o apóstol que va contrario a las órdenes bíblicas. Si él va contrario a las órdenes bíblicas, no lo escuches. Como Dios se lo dijo a Jeremías, el profeta hablar en el nombre de Dios, no lo escuchen. Vanidad, esa persona ha hablado, en su propio corazón lo ha hablado. Hay muchos pastores que colocan a su esposa y le dicen que la esposa de él es una profeta y la colocan a profetizar al final de los cultos. Pero por favor, ¿cómo podemos admitir ello? No estoy diciendo que no haya profetas, espíritu de profecía ahora en día. Está bien, lo hay, pero eso tiene que estar de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. La mayoría de estos profetas, y se hacen llamar profetas con título, esos supuestamente profetas, solamente hablan lo que el pueblo quiere escuchar. Alardear al pueblo, para que el pueblo caiga prácticamente en la contradicción a la palabra de Dios, como lo hacía Balaam, que por dinero profetizaba. La Biblia lo dice en Judas. Él por dinero se vendió el mensaje de la palabra de Dios. Él por dinero hacía que yo le llamo espíritu de adivinación, entrara en él. Y eso es lo que hacía, vendía el mensaje por dinero. ¿Estás vendiendo el mensaje por dinero? Renuncia a ello en este día. Estás vendiendo el mensaje de la palabra de Dios por lo que no es provechoso, renuncia a ello en este día. Es lo que hacía Balaam y muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento. Solamente aludían, alardeaban, alababan a las personas, pero siempre lo hacía por dinero. Y recuerda, toda persona que es amante al dinero no te va a predicar la verdad de Jesucristo. Te va a decir una verdad a medias, porque eso es lo que hace Satanás. Decir la verdad a medias. Lo hizo en el huerto de Edén, lo hizo en la tentación de Jesús, lo hizo y lo ha hecho de muchas maneras. Si lo hizo con Jesús, predicar una verdad a media, lo puede hacer con cualquier ser humano en esta tierra. Con cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque en la tentación eso fue lo que hizo. Decirle con que Dios dice esto y Dios dice aquello. Pero siempre hablaba la palabra de Dios con distorsión, de una manera distorsionada, de una manera torcida. Después de la tentación de Jesús, pero ¿cómo le respondió Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al enemigo? Le dijo, escrito está. Y eso es lo que tú tienes que decir a un falso ministro de Dios. Escrito está. Tú dices que se debe diezmar, que se debe pactar, que somos ungidos de Dios, que hay cobertura espiritual, que hay paternidad espiritual. Tú dices que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello. Tú dices ello, pero la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Porque estamos en el nuevo pacto. No podemos, tú tienes que ser el ministro, haz el falso ministro de ello. Ese que si dice que pacta con Dios, o que siembra, o que paternidad espiritual, o que esto, y que transferencia de paternidad, y cuánta cosa se ha levantado, porque eso lo hablan de su propio corazón y por avaricia, y por amor al dinero. Entonces, si ellos dicen ello, tienes que decirle tú, infaliblemente la palabra de Dios dice así. Estamos en el tiempo de la gracia.
Y en el tiempo de la gracia, nosotros ahora todos somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo y es así. En la palabra de Dios está escrito la palabra de Dios está escrito que somos reyes y sacerdotes del Cordero. Y todos somos ungidos porque la palabra de Dios lo dice. Y todos podemos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia para oportuno de socorro, porque la palabra de Dios lo dice. Para Dios, todas las personas son iguales. Dios no tiene favoritismo. Dios no es un Dios Dios es un Dios imparcial. Dios no es un Dios parcial que solamente favorece a algunos y desfavorece a otros. No. La Iglesia Católica lo hizo por mucho tiempo. Creían que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Y ellos tenían sus favoritos. Pero para Dios no. Porque para Dios es totalmente lo contrario. Si la persona ha entendido el Evangelio, va a caer en el mismo error que hizo la Iglesia Católica en el oscurantismo. En los tiempos de la Inquisición. Va a caer en muchos errores doctrinales. Y estamos lamentablemente, muchas congregaciones cristianas están volviendo al tiempo del Vaticano, del oscurantismo en el Vaticano, de Roma. Están volviendo a Roma. ¿Qué hizo Roma? Volvió a los mismos tiempos de Babilonia. Y Babilonia volvió a los mismos tiempos del antiguo Egipto. ¿Por qué digo ello? Porque la Biblia me dice en Eclesiastés capítulo 3 que Dios hace que la misma historia se repita. La misma historia que ocurrió antes, Dios hace que esa historia se vuelva a repetir. Eso me dice la palabra de Eclesiastés capítulo 3. Dios hace que la historia se repita una y otra vez. Ahora se está repitiendo la misma historia que pasó en el catolicismo. Ven, ¿qué hacía el catolicismo romano? Indulgencias. Y predicaban por ganancia deshonesta. Todo era indulgencia. Te sacamos del purgatorio, te sacamos del infierno, te sacamos de una parte y de la otra, pero tú tienes que dar cierta parte del dinero. ¿Qué hace la iglesia cristiana ahora? Pacta con Dios y vas a ganar esto. Tienen a Dios como un ATM. Tienen a Dios como... Les falta solamente esos pastores creen que los que están ahí asistiendo son cada uno, en vez de seres humanos, son tarjetas de crédito sentadas en las sillas. Eso es lo que tienen, esa es la visión de ellos. Pero es que hablan de visión. Hablan de visión y hablan de cuánta cosa se les ocurre, atmósferas y un poco de cosas que la Biblia dice que son sin sentido. Entonces, creen que cada cristiano, cada individuo es un ATM y que pueden hacer con ellos los que se les plazca. Y eso es lo que hizo la Iglesia Católica por mucho tiempo, por los feligreses, les prohibía leer la Biblia. La estaba solamente en latín. Ahora, ellos creen que solamente tienen la revelación. Ellos dicen, no, esta es la visión de la casa. Así le llaman ellos. Estos pasos pastores apóstoles que se han levantado, amantes del dinero. Dicen que esta es la visión de la casa, que el ADN, bueno, y cuánta cosa se les ocurre. Pero no tienen en cuenta lo que Dios dice. Siempre tienen en cuenta su obstinado corazón, su avaricia, su amor por dinero. Nunca se levantan en contra de los demás. No que solamente de los demás líderes que están por encima de ellos, sino que solamente se dejan guiar conforme a sus propias concupiscencias. Esto es triste y lamentable. Si tú eres un cristiano y tú estás en esas congregaciones y dices, hey, yo me salgo de aquí porque es que cantan muy lindo. No me salgo de aquí porque es que yo siento tan bonito cuando voy, yo siento como tan lindo, como que no sé, como que me llega. Sé que el pastor está predicando mal, sé que están mal, pero allá ellos con Dios. Cuando tú dices esa palabra, allá ellos con Dios, es porque tú has caído en cuenta que están mal y estás siendo copartícipe de sus malas obras. ¿Tú crees que también escaparás del justo juicio de Dios? Si tú no te levantas, así no te escuchen. La Biblia dice, apártate de los tales. Porque no podemos, nosotros somos fuente de Dios. No podemos botar agua dulce y salada. Tenemos que solamente dar una sola fuente de agua. Si tú eres un agua dulce para Cristo Jesús, continúalo haciendo. Pero no puedes dar agua a brotar desde esa misma fuente de tu corazón. Agua dulce y salada. No. Apártate de los tales, es la orden de Dios. Obedece. Obedezcamos a Dios. Yo tengo que obedecer a Dios, tú también. No son los oidores, les repito, los justos ante Dios. No son los oidores. Así vayas a un culto o un servicio, como me quieras llamar, cada 8 días o 2 veces por semana o 3. Y cumplidamente, pero si no obedeces la palabra de Dios, estás en prisión de amargura y te vas a perder. Así no lo creas, pero así es.
Nosotros tenemos que ser totalmente caminando en obediencia al Padre, en obediencia, para la gloria de Dios Hijo. Y por el poder del Espíritu Santo, por la guía del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Que cada cosa que hagas, bueno, lo haré sin la voluntad de Dios. Si continúa aquí, lo haré sin la voluntad de Dios. No te guíes conforme a tus sentimientos ni a tus emociones, porque te vuelves un almático. Solamente te guías por tu alma. A Dios adora en espíritu y en verdad. Está bien, el alma es una herramienta y un elemento que Dios utiliza para llegar a tu espíritu, pero no te quedes en el alma. No digas, yo me estoy aquí porque me siento muy lindo, porque siento algo muy lindo y se me erizan los pelos. Pero el mismo sentimiento siente las personas que no conocen a Dios y van a un concierto de Ricky Martin o de esos cantantes de música romántica. Eso es lo mismo, se le erizan los pelos, están en el alma. El alma, yo sé que Dios la utiliza para muchas cosas, la puede utilizar para llegar a tu espíritu. Pero no te quedes en el alma, no seas un cristiano almático, un cristiano que solamente se influencia por el alma. Sé un cristiano que va más allá del alma, va al espíritu, porque ya ahí te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Cuando tú dices, voy a hacer la voluntad de Dios y dejas que el Espíritu Santo te guíe toda la verdad, vas a entender el mensaje de Cristo. Vas a aprender cómo obedecer a Dios. Estoy aquí y continúo si Dios lo permite. Que esta congregación está predicando la verdad. Ok, la Biblia dice que hay que levantarse contra aquellas personas que oponen, que se interponen entre la verdad. ¿Cómo? Hablándoles de frente, diciéndole, hey, tú estás robando, la Biblia no es una fuente de ganancia. Estás predicando, pero estás en contra de la piedad. Estás predicando por dinero, por avaricia, por codicia, por amor propio. Vas a caer en idolatría. Tienes que decirle a tu pastor. La gente te va a idolatrar porque esa es la influencia del ser humano. Eso es lo que el alma, eso es lo que produce si una persona se queda siempre solamente al alma, solamente en el alma, en las emociones. Solamente es vida de emociones, se puede caer en idolatría. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? No inmediatamente después de esa gran victoria, se quedaron en el alma porque eligieron un becerro de oro. Todavía estaban pensando en lo que perdieron en Egipto. Y todavía pensaban que necesitaban físicamente dioses, físicamente un guía. O se crearon dioses para sí mismos, hicieron dos becerros, no hicieron uno, hicieron dos becerros de oro. Ahora es lo mismo con la gente, se quedan solamente en las emociones, los sentimientos, que voy al servicio y se me pararon los pelos, voy al servicio y me siento muy lindo, que yo no sé qué, cuando cierro los ojos, que es que está bien, esas emociones pueden ser utilizadas por el Espíritu Santo para llegar a tu espíritu, pero no te quedes ahí. No te quedes solamente en el alma. Ve mucho más allá del velo. No te quedes en el lugar santo. Entra al lugar santísimo. Porque eso es lo que le pasaron a los israelitas. Llegaban hasta cierta parte del tabernáculo, pero ahí no podían pasar. El sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero Jesucristo, cuando murió, ya nos mostró el camino directo hacia el lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Cuando tú aprendes a caminar con Dios, cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios, cuando nosotros aprendemos a hacer completamente la voluntad del Padre, allí es donde Dios va a cambiar, va a obrar en tu vida. No dejes que la gente te venda lo que tú sientes, venda la piedad por solamente las algarrobas de los cerdos, como lo que se está predicando ahora en día, por la apostasía que está viviendo ahora en día. No dejes que te tiren esas algarrobas a tu cara, esas falsas doctrinas, las algarrobas de los cerdos. No, detén tu mano de tomar esas algarrobas y pide que te dé pastos secos. Pide que esa persona que se hace llamar apóstol o profeta o que se hace llamar muchas cosas, porque la Biblia dice que hay que crecer, que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No os hagáis a maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor retribución. Muchas personas se hacen pasar por maestros, pero la Biblia dice que uno es vuestro maestro, es Jesús de Nazaret. Uno es el consolador, que es el Espíritu Santo. Uno es el que nos guía a toda la verdad, que es el Espíritu Santo. Dios emplea a hombres para que te hablen a ti, pero examina la luz de la Biblia si eso es verdad. Examínalo, puede hablar muy lindo, puede pararse, puede decir que tiene escatología, teología, hermenéutica, homilética, puede creerse que sabe mucho, puede memorizarse hasta versículos de la Biblia.
Satanás le mencionó versículos a Jesús. ¿Sí? Y no es maravilla que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia para engañarte, para poder manipular tus sentimientos, para poder manipular tu alma. La música es un poder excelente para manipular el alma. Los que ellos saben, ellos colocan música de fondo, música de alabanza y cuanta otra cosa, porque sabe que eso puede llegar a tu alma. Y no estoy diciendo que eso sea malo, porque también Dios puede utilizarlo para obra suya, pero eso no es todo. Lo que es todo es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios vivo permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que nos va a llenar. Es la palabra de Dios la que nos va a impulsar, la que nos va a alimentar nuestra alma, la que va a renovar nuestros pensamientos, lo que nos permite prácticamente estar en pie, vivir, respirar. Fuimos creados por la palabra de Dios. Ahora nuestra vida eterna también depende de la palabra de Dios. Todo lo que existe, todo lo que vemos, todo subsiste, dice la Biblia, por la palabra. Ahora, ¿cuánto más nuestra alma va a subsistir eternamente por la palabra de Dios? Las cosas terrenales subsisten por la palabra de Dios, está bien. Pero también nuestra alma y nuestro espíritu va a subsistir por la misma palabra, pero cuando la ejecutemos, cuando la pongamos por obra. Y eso es lo que Dios quiere. No seas como Adán y Eva, que quebrantaron la ordenanza de Dios por comer del fruto del árbol. No seas como los otros profetas que quebrantaron la palabra de Dios porque se vendieron, o como Esaú, que se vendió por un plato de comida. No seas como los falsos profetas del Antiguo Testamento que predicaron solamente por ganancia deshonesta. No seas como Simón, el mago, también, que creyó que podía comprar los favores de Dios. No seas como Demetrio, aquella persona inconversa que solamente creía que el dinero lo es todo. Por eso vendía los templecillos de la diosa Diana, favoreciendo a sus dioses. Eso es lo que hacen ahora los famosos Demetrios modernos, que te venden el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que predican en YouTube solamente por ganar dinero, monetizan su canal. Hay personas que predican un domingo y no más, y se ganan un sueldo de ricos, de millonarios, por predicar una vez por semana. Falsos, hipócritas. Son personas son personas que no tienen el Espíritu Santo. Son personas que son estrellas errantes, que para ellos está la más triste oscuridad. Son personas que no han conocido a Dios. Estas personas no han conocido a Dios, ni saben la voluntad de Dios. Y si se arrepienten, es más, pero si se arrepienten, Dios los puede recibir. Déjame decirte, arrepiéntete, es hora. No vendas el mensaje. De gracia recibiste, de gracia da. La Biblia, que podemos conseguir en cualquier parte, hay palabras contenidas en ese maravilloso libro que Dios nos las entregó totalmente gratis. Es gratis. Jesucristo dio su vida gratis. ¿Quién eres tú para vender el mensaje de la palabra de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no seas? ¿Por qué sos tan hipócrita? ¿Por qué vendes el mensaje de la palabra? ¿Por qué permites que tu ambición te haga caer en el engaño del pecado? ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué permites? ¿Por qué utilizas la misma palabra de Dios para engañar al pueblo? No tienes temor de Dios. Eso es falta de temor de Dios. Eso es falta de amor a Dios. Eso es falta de amor a la palabra de Dios. Eso es una falta grave. ¿Por qué abusas de la piedad del pueblo? ¿Por qué juegas con la piedad del pueblo? Jesucristo, con el mismo lazo de 3 cuerdas, se lanzó encima de esos mercaderes y los comenzó a sacar del templo. Él tuvo ira en ese momento, pero esa ira fue causa del celo de Dios. Y Dios es un Dios celoso, es fuego consumidor. Nuestro Dios no cela el pueblo de Dios, porque Él lo compró a precio de sangre. Él compró a aquellas personas que han sido redimidas a precio de sangre. Por eso es que es el celo que Él muestra. Esa ira es por el celo, por el amor que Él muestra hacia el pueblo que está siendo abusado por estos que se llaman apóstoles modernos y por estas falsas coberturas y falsos apóstoles. Arrepiéntete y yo sé que el Señor te va a perdonar. Arrepiéntete, es hora de cambiar, es hora de hacer completamente la voluntad de Dios.
completamente la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Para la gloria de Jesús tiene que hacerlo. Si tú quieres agradar a Dios, comienza a hacer la voluntad del Padre y Él te va a recibir como un hijo más. Y yo sé que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Si tú eres un miembro, sal de allí. Te lo repito. No permitas que la apostasía inunde tu vida. No permitas que la apostasía ciegue tu entendimiento. Porque si tú estás en una congregación y no hablas lo que has visto, no hablas a esa persona, a ese ladrón que está al frente, a esa persona que está invalidando la palabra, esa persona está leudando la congregación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está leudando todo el pueblo, está contaminando todo el pueblo. Y si tú no te levantas como una atalaya y lo reprendes, tú eres copartícipe y estás en tinieblas también. O sea que yo creo que Dios quiere decirte a ti que tienes que levantarte, que tienes que, ya es tiempo, ya es hora de despertar y dejar la apostasía a un lado. La verdad corre, la verdad tiene que correr y tiene que fluir como ríos. La verdad tiene que correr, Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de él. La verdad tiene que fluir, tiene que correr. O sea que Cristo te ama y espero que este mensaje te haya ayudado mucho.